Saludo especial para ustedes. Tengan la más cordial bienvenida a este su canal Docente Decente y a esta sección muy especial de entrevistas. Decente con Germán Puerta. Germán, qué placer tenerte aquí en nuestro canal. Muchas gracias por tu calidez y por haber aceptado decididamente esta entrevista. Hola, gracias. Un saludo a todos y gracias por esta invitación. Una ventana más para poder divulgar mis ideas, que llevo años trabajándolas sobre la cultura científica. Un excelente medio para continuar con este propósito. Claro que sí, Germán. Así es y así será. Bueno, Germán, quiero aprovechar este espacio, esta entrevista que vamos a tener para que hablemos de todo un poco. Yo creo que las actividades que hace un ser humano están involucradas con el recorrido que ha tenido en su propia vida. Entonces, pues yo quiero que hablemos un poco de diferentes momentos, de diferentes etapas y situaciones de tu vida hasta llegar a todo lo que estás haciendo hoy en día y ese trabajo tan maravilloso que haces. Quiero empezar diciendo cositas y que tú me vayas ayudando a complementar, ¿no? Germán estudió en el Colegio Gimnasio Moderno, ¿no? En Bogotá, ¿cierto? Correcto, sí. Ok. Cuéntanos un poco del colegio, qué recuerdas como de su intención educativa, de esa etapa, que además quiero adelantar algo más, ¿no? Tú eres economista de la Universidad de los Andes y cuando uno ve el maravilloso trabajo que haces en algo que te apasiona tanto como es la astronomía, entonces uno empieza como a preguntarse, carajo, pero y de la economía a la astronomía hay como un salto bastante grande, ¿cierto? Y entonces vienen las preguntas, y bueno, ¿qué habrá pasado en el colegio en un momento dado para decidir a la economía cuando la astronomía también va allí? Entonces, dejo todo eso allí para que nos ayudes como a pulirlo un poco más. Bueno, hace días que no me preguntaban por el colegio. Tal vez se llama Gimnasio Moderno y se llama Moderno porque era una propuesta muy novedosa que tenía el rector Agustín Nieto Caballero cuando fundó el colegio hace un siglo. Tal vez la mayor influencia la recibimos tal vez del vicerrector, el profesor Ernesto Bain, cuando estábamos allí. La idea era un colegio muy abierto, inclusive no tenía ni siquiera muros. Qué bien. Pues hoy en sí los tiene, ¿no? Por el tema de seguridad, pero en aquel tiempo no. Y tenía una propuesta muy vinculada con las ciencias naturales. Se hacían excursiones, se podía, lo voy a decir, hasta se podía fumar en el colegio. Ajá. ¿Por qué? Porque eran unos tiempos en los cuales se abría mucho a la libertad. Es decir, como siguiendo el principio de que entre más prohíbas, más problemas vas a tener. Ajá. Es todo lo contrario. Era un colegio que realmente tenía una apertura muy grande a la individualidad del ser humano. Y eso nos marcó mucho a los que allí estudiamos. Y tal vez sí hubo una influencia, pero mi influencia más fuerte fue de mi familia, sobre todo de mi tío abuelo Enrique Uribe White, un personaje muy importante de la época. Y de todas formas, yo seleccioné muy bien mi carrera. Economía me gustaba mucho y fue un gran acierto porque me dio una gran visión global de muchos temas, pero sí fui aficionado a las ciencias, especialmente a la geografía. Sí, tienes un gusto por la geografía que me imagino te llegó pues en el colegio, además con las características que me dices. Definitivamente sí, coleccionaba mapas y los pegaba en la pared y soñaba con viajar y hacer grandes cosas, muy vinculado a la literatura de la ficción, especialmente con un autor llamado Emilio Salgari, Sí. El creador de un famoso personaje que se llamaba Sandokan, que eran libros de aventuras. Y de alguna forma terminé de astrónomo aficionado, comprándome casi todo astrónomo aficionado, un telescopio. Sí, menos mal fue un buen telescopio. Y así me puse a mirar el cielo, pues desde muy joven.
hasta que llegaron los cometas, el Halley en 1986 y el Yakutaki y el Hale-Bopp en los 94 y 95. Y esos tres cometas me marcaron porque yo salía a observarlos y éramos muy pocos los que sabíamos del tema. Esto es antes de las redes sociales y el internet, Claro. donde la información realmente era muy privilegiada. Y allí me di cuenta, en Villa de Leyva, donde fui a hacer estas observaciones, de varias cosas. La primera es que me encantaba el tema de la astronomía y mirar y observar. La segunda es que, pues, terminé haciendo divulgación porque, como ya conocía el tema, había mucho interés, pero la gente no sabía. Sí. Y entonces también me di cuenta que había muy pocos materiales escritos. Y en ese año, en 1991, decidí escribir mi primer libro, que aquí lo tengo. ¿Sí? Una obra colosal en tamaño, mira esto. Qué bien. Sí, astronomía para todos. Claro que sí. Exacto. Este fue mi primer libro. Sí. Rico título, por cierto. Inclusive, vea, aquí les muestro la foto mía en aquella época. Qué bien, qué bien. Pero era ese tamaño porque el libro trae unos mapas de armar de la bóveda celeste que fueron diseñados por mi tío abuelo Enrique Uribe Juárez. Entonces, aquí me metí yo en el tema de hacer divulgación y realmente me encantaba el tema, me encantaba divulgar esto. Y entonces fundé ahí mismo en Villa de Leyva el Festival de Astronomía. En 1998. En el 98. Sí, señor. 23 años ya. Sí. Y sin parar, incluso ni la pandemia pudo parar el festival. Fantástico. Germán, de hecho, ese festival es en este momento el más importante en Latinoamérica. Correcto, así es. Es un ejemplo para muchos otros. Tiene un formato fantástico que hace que sea muy amable y sobre todo es un evento familiar. Ya, es la familia, claro. ¿no? Una pregunta, Germán. Tú hablas de Villa de Leyva como ese lugar maravilloso en el cual tuviste estas experiencias, pero creo que también mucho más joven en algunas fincas yo estoy aquí en Cali, ¿no? Entonces, acá en nuestro departamento del Valle del Cauca tuviste experiencias también, creo que por familia que tenías allá, tuviste la oportunidad de tener como esas primeras experiencias que creo yo fueron las primeras llamas que avivaron eso, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un poco al respecto? Es cierto, mis primeras observaciones las observé en la finca de mis abuelos en Tuluá Valle. Ok. Mi abuelo Julio Restrepo Palacios y mi abuela Maruja Uribe Juárez, hija de don Tomás Uribe Uribe, el famoso médico tulueño, hermano del general Rafael Uribe, que viene a ser entonces mi tío bisabuelo. ¿Sí? Qué hermoso árbol. O sea que estamos hablando de una vena, pues, porque los Uribe eran realmente muy inclinados a la ciencia y a ideas muy modernas para la época. De hecho, pues muy liberales, ¿no? Por supuesto, pero el general Uribe iba más allá del liberalismo, iba hacia la socialdemocracia de la época. Su muerte si no lo hubieran asesinado este país, quién sabe si sería diferente. Pero de todas formas fue en Tuluá, Valle, que yo hice mis primeras observaciones. ¿Qué edad tenías en esa época cuando tuviste esas observaciones allá en la finca en Tuluá? No, es que yo iba a la finca de mis abuelos desde pequeño, en todas las vacaciones íbamos allá. Ok. A hacer observaciones. Ajá. Entre otras cosas, ¿no? Porque, pues, finca es finca. Como dicen, a mí no me da miedo una vaca. No. Yo sí. Sí. De acuerdo. Porque pues tiene unas oportunidades que muchos ciudadanos, habitantes de la ciudad no la tienen, ¿no? Ese contacto cotidiano con la naturaleza y el campo, ¿no? Que ese es un privilegio hoy día. Totalmente de acuerdo, y más en un país como el nuestro que se supone que se mueve mucho por la agricultura, pues muchos somos ajenos a esas experiencias
y no tenemos la sensibilidad apropiada y qué bueno que tú pues lo hayas tenido y además lo hayas proyectado a cosas tan interesantes como la astronomía. Sí, eso, en resumen, entonces se dieron las condiciones tanto familiares como espaciales para acercarme a la astronomía. Sí. Claro que sí. Pero me marcó el hecho de que cuando vi los cometas descubriera una vocación de divulgación, que es la que hoy día he desarrollado desde precisamente ese año maravilloso que fue 1998. Claro que sí, marca un punto muy importante, yo creo que para ti, pero también pues para la gente, porque creo yo que se genera ese festival y creo que esto ya abre las puertas para que la gente se involucre de otra forma. Pero ese año fue maravilloso por otro motivo. Ajá, Fue el año en el que se presentó el eclipse total de sol del 26 de febrero, en donde me involucré en forma completa, inclusive haciendo una alianza con la empresa Foto Japón para traer unas gafas y unos filtros. Me metí de lleno allí. Y fue en ese momento y en ese año en el que tomé la decisión de que la economía que la venía desarrollando en forma interesante en consultorías y en trabajos, decidí dedicarme fue a la divulgación de la ciencia. Por supuesto, la economía se mantiene porque hoy día podemos hablar del tema. Estoy desarrollando e impulsando proyectos de centros de ciencia y planetarios, como el que quiero desarrollar en Cali, y eso requiere también de análisis financieros y económicos. claro. Entonces, algo así como con los ojos en el cielo, pero con los pies en la tierra. Qué bien, me encanta esa frase. Claro que sí, o sea, realmente, fíjate, a la distancia, te soy muy sincero, yo decía, bueno, economía y astronomía y costo, pero mira, estás mostrando claramente una magnífica articulación y relación entre las dos cosas para los proyectos pasados, presentes y lo que viene, que me encantaría que nos cuentes un poco entonces aquí en Cali, cómo es ese proyecto para que nos cuentes un poco a todos hacia dónde va a apuntar y cómo podemos estimular entonces a la sociedad caleña para ello. Bueno, tiene que ver con los planetarios. Yo estoy vinculado al planetario en forma más o menos regular desde hace bastante tiempo, el planetario de Bogotá, Sí. que es un sitio extraordinario, maravilloso. Siempre me sorprendo mucho cuando voy al planetario en un país que no tiene planetarios, en un país que no tiene centros de ciencia, en un país en donde no hay una política de infraestructura científica. ¿Cómo es posible que tengamos este extraordinario planetario en el lugar maravilloso que es el Centro Internacional de Bogotá? Es sorprendente también que exista algo como Maloca Ajá. o como el Parque Explora en Medellín. Pero si vamos a ver el origen de estas grandes infraestructuras de ciencia, pues son de origen privado, individuales. No hay un esfuerzo estatal o público por hacerlas. Lamentablemente en Cali no hay nada. Así es. Pero es sorprendente que una ciudad del tamaño y la importancia de Cali no tenga un gran centro de ciencia, como si lo tenemos en Bogotá o en Medellín. Bueno, ni qué decir de la costa, tampoco hay nada, Boyacá o Santander o el sur del país. En materia de infraestructura de centros de ciencia, esto es el desierto del Sahara. Pero en Cali es sorprendente más aún porque sí hay muy buenos grupos de aficionados a la astronomía allá en Cali desde hace muchísimos años. El grupo Antares, el grupo ASAFI, la Escuela de Astronomía de Cali y otros llevan muchos años, te digo más de 25 años haciendo divulgación y astronomía en Cali. Y siempre con la idea de hacer el gran planetario en Cali. Y el planetario de Cali es un proyecto que tiene más de 20 años. No lo han podido hacer, no lo han podido concretar. Les ha faltado un poco de decisión. Se excusan mucho en la dificultad de los temas políticos locales,
pero esa excusa ya no tiene sentido, porque en la actual administración en Cali, de, de la alcaldía, se está desarrollando un proyecto de un centro de arte, ciencia y tecnología en las antiguas instalaciones de Cruz San Fernando. Ajá. Y hay una decisión de hacerlo. De hecho, ya tienen una directora de ese proyecto, la doctora Diana Muñoz Neira. Y entonces hemos concretado de nuevo con los grupos de astronomía, presentarle a la actual administración para ese proyecto la inclusión de un planetario en esas instalaciones. ¿Cuál es la ventaja de los planetarios? Esos domos, Sí. hoy día son inmersivos, tienen funciones digitales a full domo completo, que son espectaculares. Y te van a garantizar la asistencia, como les he dicho muchas veces en otros proyectos. Si quieren gente, pueden hacer dos cosas. Pueden instalar una montaña rusa o un planetario. Ambos le van a llevar gente. En este caso, el planetario te va a cumplir la misionalidad de integrar cultura y ciencia. Claro. Y la sostenibilidad que te permite mediante taquillas, ventas de servicios, productos, tiendas y restaurantes, aportar a la sostenibilidad de los proyectos. Es el gran dilema de los proyectos de ciencia en este país, porque los evaluadores finalmente te van a exigir sostenibilidad. ¿Qué museo del mundo es sostenible? Ninguno. Todos requieren algún tipo de aportes públicos y privados. Pero los planetarios, entre todos este tipo de instalaciones, son los más sostenibles por el altísimo flujo de público que va a observar esas funciones que hay allí. Como me doy cuenta en el planetario de Bogotá, que inclusive acaba de estrenar sus nuevos equipos de transmisión. En resumen, en este momento, los grupos de astronomía de Cali le están presentando a la administración del alcalde Ospina Sí. la propuesta de incluir dentro del proyecto de Cruz San Fernando una instalación de planetario con un domo de 15 metros para 160 sillas, lo cual va a tener un impacto no solo en los niños, estoy hablando de niños, Sí. estoy hablando de toda la familia, Sí, sí, más el turismo. Claro que Entonces sí. hay que apoyar ese proyecto que creo que por fin lo vamos a ver. Soy muy optimista Pues en este caso. que así sea, Germán. Ojalá que se dé totalmente de acuerdo. Cosas que me parecen interesantes que mencionaste el año pasado y que ya que estamos en septiembre, o sea, ya huele como a fin de año, a llegar a diciembre. Tú mencionabas en el 2020 que el 2021 iba a estar protagonizado, iba a ser espectacular en función de la astronomía. Me gustaría que nos cuentes un poco precisamente de lo que ha pasado, de lo que ha ocurrido y si todavía tenemos cosas que podemos, antes de que se acabe este año, podemos ver. A ver, la astronomía y las ciencias del espacio son un espectáculo permanente. En este momento está volando la nave Inspiration 4 de SpaceX con 4 tripulantes, 2 hombres y 2 mujeres, batiendo muchos récords. Primera tripulación absolutamente civil, sin ningún acompañamiento de astrónomo profesional. Ok. Eso nunca se ha dado. Una de ellas es una médica del Hospital St. Jude para niños con cáncer. Y es una persona en una pierna, que es de metal, porque también sufrió cáncer cuando estaba niña. Es la primera persona que ha volado al espacio con una prótesis. Ya. ¿Sí? Y lo que nos está mostrando es el extraordinario desarrollo y la evolución que está teniendo el viaje espacial. Hoy día
Antes pues eran pilotos militares, luego con los transbordadores espaciales empezaron a volar civiles. Recordemos el desafortunado desastre de Challenger, donde murió la maestra. Con la estación espacial que se elevó en el año 99, entonces empezaron a subir turistas que le pagaban a los rusos mucho dinero para que los subieran como turistas y allá estaban. Pero ahora llegó la industria aeroespacial privada con SpaceX, Virgin Galactic, Blue Origin, Boeing y muchas más. Y ahora ya el tema es, ahora entra el tema del turismo, la minería y los temas comerciales, la minería del espacio, siempre aspectos científicos. Y vamos rumbo a la nueva carrera espacial que es de Marte. Pero hay nuevos protagonistas, está China, muy agresivo. China ha hecho en este momento, este año lleva más lanzamientos al espacio que todas las demás naciones juntas. Ok. India, otro competidor, Estados Unidos, que ya entraron a la carrera espacial. Eso por el lado de la industria aeroespacial y los viajes espaciales. Por el lado de la ciencia, sin duda, aspectos impresionantes, como hemos visto en muchos temas de ondas gravitacionales, imágenes de agujeros negros, pero ahora el 18 de diciembre se lanza el nuevo telescopio espacial, el James Webb, que nos va a dar un salto cualitativo en imagen y ciencia similar al que nos dio el Hubble hace 30 años. Y por el lado de la astronomía, ahí sí que hay cosas todo el tiempo, permanentes. Conjunciones planetarias, eclipses, lluvias de meteoros, cometas. El cielo es un espectáculo permanente, que muchas personas no pueden admirarlo, precisamente por la contaminación lumínica que tiene una ciudad como Cali. De acuerdo. De hecho, los cielos de Cali son muy malos para eso. Y ahí vuelve entonces la importancia de los planetarios, ¿no? Que se diseñaron hace un siglo precisamente para reproducir en esas bóvedas el cielo que los habitantes de Alemania no podían ver. En el 2023 se cumplen los 100 años del primer planetario que se abrió en el mundo, que fue en Alemania. Qué buen dato. Sí. Germán, tengo muchísimas preguntas, pero pues obviamente pues tampoco vamos a abusar de tu disponibilidad y tiempo, pero bueno, quiero ir ahora. Tengo una duda que quiero que me ayudes a dilucidar. Astronomía, astrología. O sea, yo creo que hay unas diferencias, hay unas fronteras, pero también supongo que hay unas interrelaciones. Entonces, yo te preguntaría allí hasta dónde tú también eres cercano o disfrutas de alguna manera la astrología, ¿sí? Porque a veces uno puede confundirse en esto ingenuamente y trastocar cosas, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco al respecto. Bueno, acabo de publicar hace un mes mi más reciente libro con la editorial Icono, La historia del futuro. Historia del futuro, ok. Sí. De la editorial Icono. Consigue ya en Cali, en la Librería Nacional. Bien, le haremos publicidad para que lo tengamos. Un tema que me interesa mucho, porque el ser humano es el único en su especie que se interroga sobre el porvenir, sobre el futuro. Interrogarnos sobre el futuro es parte, o sea, y tratar de anticipar el futuro es parte de nuestro bienestar. Todo el tiempo lo hacemos. ¿Qué irán a preguntar en el examen final? ¿Quién va a ser el próximo presidente? Ajá. ¿Cuándo plantar la cosecha? ¿Debería hacer este negocio? Inclusive afectamos nuestro futuro todo el tiempo. No sé, ¿tú alguna vez fumaste cigarrillo o ya lo dejaste? No, yo la verdad, solamente una vez tuve experiencia, imagínate que cogí el cigarrillo, mi abuelo fumaba piel roja, yo nunca había probado eso, yo estaba sardino, como 13 o 14 años, y me dio por probar ese cigarrillo, casi me muero, pero lo doy gracias a Dios porque fue una experiencia tan aversiva que nunca más, con eso tuve. Bueno, ahí modificaste tu futuro. Cuando yo dejé de fumar, tomé una decisión que modificaba un futuro alternativo. Y si yo hago dieta o salgo a hacer ejercicio en el parque, estoy tomando decisiones para un futuro alternativo.
un futuro que no me conviene si sigo fumando o si sigo engordando. Entonces todo el tiempo estamos tomando decisiones. Pero esto va más allá de esas simples decisiones. También nos interesan las decisiones, anticipar el futuro personal y de las sociedades en su conjunto. Y entonces la humanidad ha hecho toda clase de esfuerzos, y eso se trata el libro, por anticipar el futuro, desde los oráculos hasta la inteligencia artificial hoy día, que nos abre una promesa de manejo de información muy interesante. Allí aparece también la astrología, bajo la creencia que los astros tenían una influencia sobre los seres naturales, sobre los seres humanos, así como lo tiene aparentemente sobre el planeta en estaciones, en cosechas, en migraciones que coinciden con movimientos de los astros, el sol, equinoccios, solsticios. Todo esto se derrumba con Galileo Galilei y el inicio de la era moderna, cuando con su telescopio descubre pues, que esos astros no son dioses, sino que son otros mundos. Pero aún así la astrología logra sobrevivir, no solo la astrología, sino muchas otras artes adivinatorias. ¿Sí? Basándose esencialmente en la falta de conocimiento del ser humano, que permea fácilmente con la pseudociencia. Esta es una de los motivos que nos lleva a hacer este programa de cultura y ciencia, que inclusive fue reconocido por muchos sabios de Ciencia y Tecnología 2019, que estableció algo que es una verdad, pues, de perogrullo, como se dice. Ajá. Y es que para transformar la sociedad hay que integrar la cultura general, la cultura científica, la cultura tecnológica y la cultura ambiental, integrar esos conocimientos en las comunidades, para luchar precisamente contra la pseudociencia, los fanatismos, para permitirle a las comunidades tener opciones, que es lo que te da el conocimiento. El conocimiento te empodera, te da capacidad de tomar decisiones, de analizar información. Usted se puede imaginar que en realidad pues, la ignorancia es la base de todos los males, de todos, de la falta de justicia, de la corrupción, de la pobreza. Te doy un ejemplo. Estos vándalos allá en Cali han hecho todos esos daños. Usted se puede imaginar los entornos familiares en los que se han creado estos jóvenes. De acuerdo. Deben ser terribles. Entornos de ignorancia, pobreza, exclusión y abuso. ¿Ves? Pero lo mismo sucede en muchos otros lugares que no tienen realmente oportunidades de conocimiento, de acceso a la información y a la cultura. Es allí en donde aparece entonces esta propuesta que estamos llevando a cabo, de llevar la cultura y la ciencia atrás de la infraestructura, porque no basta con hacer el festivalito de astronomía o sacar el telescopio al parque. No. Hay que realmente tener una cotidianidad, que es lo que ofrecen este tipo de proyectos de parques, museos y centros de ciencia y planetarios. Y esa es la recomendación que hizo la misión de SAR. Establecer una red de museos, parques científicos y planetarios en el país. Entonces, como es el tema, estoy muy orgulloso con otro de mis libros, Las aventuras en la Vía Láctea. Claro que sí, de ese libro ya te iba a hablar, mi querido Germán. Bueno, estoy muy orgulloso de este reciente trabajo que realicé, que se llama Aventuras en la Vía Láctea. Un libro, me faltaba este tema para los niños y los jóvenes. Un libro ilustrado, con ilustraciones de Olga Cuellar. Sí. Sí. El libro tiene una propuesta pedagógica muy interesante, porque son tres jóvenes que se reúnen para hacer una observación del cielo. Y en forma de cuento, de historia, se va narrando cómo ellos preparan la observación y así tú aprendes
cómo debemos vestirse, el tema de la luz roja, la contaminación lumínica, cómo preparar una observación que hay que tener, los binoculares, la linterna con luz roja, y ese tipo de cosas. Y luego ellos llegan a un espectacular sitio para hacer la observación, y entonces cae el sol, una noche maravillosa, sin luna, salen las estrellas, aparece la Vía Láctea, y en el momento en que aparece la Vía Láctea, el cuento cambia a una fantasía porque ellos van a navegar por la bóveda celeste. Ajá. En un velero. Sí, ahí van los tres jóvenes. Qué belleza, qué magia. Y en la medida, y van a interactuar con eventos reales que hay en el cielo. Y en la medida que interactúan, hay unos mapas que te indican tú por dónde vas viajando. Ajá. ¿Sí? Y entonces se aprende muchísimo de astronomía de una forma realmente muy divertida. A los maestros les ha encantado la propuesta porque pueden hacer actividades con los niños. Hay muchas claves allí adentro, ¿sí? Que te llevan inclusive a desarrollar otros temas que no están en el libro. Por ejemplo, el libro es toda una aventura, ¿no? Con lo que me estás diciendo, porque abre puertas incluso para otras cosas, es lo que estás, ya, ok. Ahora, un detalle, y es que lo edité yo, ahí está mi sello Astropuerta, ¿sí? Y lo vendo solamente por redes, por correo. Lo mismo hice con este tema de los ovnis, un tema muy interesante, pero muy maltratado en medios y redes. Entonces decidí escribir también un libro que aclarara el tema. Y el de historias favoritas de la astronomía, que es mi selección de historias. Aquí está los canales marcianos, el meteorito de Santa Rosa, que tuvo que ver la luna con el naufragio del Titanic, la historia de Laika, que es tristísima, sí. Valentina Tereskova, pero estos son editados por mí. Hay otros libros que yo sí se los trabajo con las editoriales, ¿sí? Como por ejemplo con Panamericana, que trabajo estos libros de leyendas que son muy conocidos. El cocodrilo. Para niños. Sí, señor. Sí, que son ilustrados. Estos ya son trabajos editoriales. Entonces depende del libro. Yo manejo si lo edito yo para venderlo por redes o voy con las editoriales. ¿Sí? Pero produzco mucho material. Estoy en promedio 1 o 2 libros por año. Qué bien, qué bien, qué bien. Todavía creo en los libros, entonces me dicen, no, fuerza, pero es que ahora hay que meterse con lo digital y el libro electrónico. Y sí, bueno, no sé, no puedo hacer todo al tiempo, pero me gusta que la gente tenga el libro en las manos. Todavía creo en el libro. De acuerdo, de acuerdo. En eso hay muchas teorías porque se dice que el libro digital no te da la misma experiencia cognitiva que te da el libro al tocarlo, al pasar las páginas. Es muy diferente a moverlo en una pantalla. Entonces, la experiencia sensorial, perceptiva, e insisto, los procesos cognitivos, la dinámica sináptica que se da en el cerebro es diferente. Y estoy de acuerdo contigo, el libro es otro tipo de experiencia, el libro físico, pues, es otro tipo de experiencia que el libro. Yo pienso que la experiencia de apropiarse de un libro, de leerlo físicamente es diferente a la digital. Pues todo tiene sus bondades y demás, pero hay estudios que demuestran cómo hay mayor estimulación cerebral cuando tenemos el libro físico. Además, porque hay varias experiencias allí, ¿no? La olfativa, el libro huele a algo, ¿sí? Hay una experiencia táctil, tú estás moviendo las páginas, hay una conciencia incluso de grosor y cómo ese grosor se va disminuyendo a medida que tú te vas apropiando del libro. Todas esas experiencias enriquecen lo que tú construyes. No solamente es el acto de leer, ¿no? Que nos da la pantalla, por supuesto, y eso tendrá otras bondades que seguramente pues tampoco podremos ignorar, pero estoy de acuerdo contigo. Ahora, qué bueno que es la puerta abierta a pensar que en un momento ASA también sea una forma de experiencia, ¿no? Pero como tú lo dices, todo a su tiempo, ¿no? Pues tengo otro ejemplo, ¿no? Ahora hay muchas aplicaciones para el celular, para el cielo, que tú la colocas, ¿sí? Y te salen, ¿sí? Pero no se comparan con una carta celeste, con la que tú realmente puedes
manipularla, te Oh, da una visión global de los dos hemisferios celestes, ¿sí? Esta inclusive la diseñé yo mismo, sí. ¿sí? Y es, Esa la tenemos disponible, la gente la puede adquirir. claro, recuerda mis redes, Astropuerta en Instagram y Twitter, y mi correo astropuerta@gmail.com. Me pueden escribir y todo esto está disponible. Astropuerta@gmail.com. Es interesante que me escriban porque, mira, te cuento, Sí. Francisco, yo desde hace más de 20 años, todos los meses, cada mes, publico un correo, uno solo al mes, para una lista de la gente que me escribe y que se involucra conmigo. En el correo te dice los eventos celestes que hay para ver en el mes y las efemérides históricas importantes, con alguna conmemoración o nacimiento. Es todo lo que coloco en ese correo. Pero me ayuda a mantenerme en contacto con muchísimos amigos de la astronomía y también con medios, con periodistas, con docentes, jóvenes, aficionados, con personas como simplemente quieren saber qué hay de interesante en el cielo, en fin. Entonces, si me escriben, les involucro en la lista, astropuerta@gmail.com, y también pueden pedirme mis libros y materiales. Claro que sí, genial. Ahora al final de la entrevista volvemos a repetir la información porque me parece fundamental. Y de hecho también la haremos visible y además la multiplicaremos. Germán, Freud dentro de sus reflexiones y teorías, pues que para muchos son maravillosas, mágicas y demás, eh, plantea algo que él llamó el sentimiento oceánico. Y es un poco como relacionado al hecho de pensar que el ser humano que ostenta esa inteligencia, que supuestamente le da superioridad con las especies y demás, pues hay cosas que nunca se ha podido, no ha podido resolver y son preguntas que están ahí latentes y tú las tocaste ahora hace un rato. Cosas como de dónde venimos, quiénes somos realmente y sobre todo para dónde vamos, ¿no? Estamos hablando entonces de, éramos algo antes de esta vida, qué somos realmente o para qué estamos aquí y quizás aún lo más, el salto más tenebroso, para dónde vamos, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, él coloca el ejemplo del océano porque el océano es la experiencia más cercana, medianamente más palpable que tiene el ser humano de lo que puede ser la inmensidad, ¿no? Entonces tú te paras en una playa, miras el mar, el océano y alcanza a ver dónde arranca porque puede nacer en tus pies si las olas llegan a tus pies, pero no sabes dónde termina, sabes que es mucho más grande de lo que está allí y en la mente no nos alcanza. Ese sentimiento oceánico, además, él dice que nos va a llevar además a un sentimiento de sentirnos huérfanos, que el ser humano es huérfano porque siente que en el fondo no tiene claro quién es su papá y su mamá, ¿sí? Por eso sale la teología como a nutrir y a calmarnos esas ansiedades con las posturas de dioses y demás, ¿cierto? Entonces, todo esto que estoy diciendo es porque incluso ya cuando el ser humano empieza a poner sus ojos arriba, y a tratar de entender eso que ya hemos llamado varias veces esa maravillosa bóveda celeste y a tratar de tener cierto nivel de conciencia de ella, pues se da cuenta que de todas maneras el ser humano es un punto diminuto y en su deseo está como el hecho de encontrar al menos, si no un papá y una mamá, entonces al menos un hermano mayor, pues, que de alguna manera le calme esa ansiedad y esas incertidumbres que maneja. Todo este marco lo digo porque uno de los libros que colocaste allí fue el de los ovnis. Y una pregunta que alguna vez me hacía un estudiante a propósito de esto que estoy contándote, decía, pero ¿por qué carajo siempre en las historias de ovnis ellos son más avanzados que nosotros? Entonces, en opinión personal, para mí la respuesta es que hemos pensado siempre en eso porque queremos a alguien de quien agarrarnos que sea superior, si se quiere decir, entonces a nosotros para que nos escriba, para que nos describa lo que somos, sí. Por eso tu libro de ovnis, quería hacerte la pregunta porque es además ineludible con tu amplio conocimiento. Tú has tocado el tema de los exoplanetas, ¿sí? Y demás.
Entonces quiero que nos cuentes un poco de esa perspectiva, que nos des una seductora invitación a tu libro de los ovnis y además de eso entonces que hablemos un poco de ese sentimiento oceánico que tenemos. Bueno, la palabra oceánico se encaja muy bien para este universo, un enorme océano cósmico, en el cual nosotros somos apenas una gota y del cual conocemos un vaso de agua. Ok. Pero una pregunta milenaria es, conociendo la vastedad de este universo, es si hay vida en otros mundos. Desde hace mucho tiempo tenemos ese gran interrogante. Realmente el fenómeno ovni es muy común. De hecho, las estadísticas afirman que una de cada 10 personas ha visto un ovni. Un punto negrito por ahí de día o una lucecita. Si tú no sabes lo que es, pues para ti es un fenómeno ovni. Podría ser la Estación Espacial Internacional, pasando sobre Cali. Pero si tú no sabes que la Estación Espacial para ti es un evento ovni. De acuerdo. Entonces es un fenómeno muy común y ha sido muy común ahora y ha sido muy común a lo largo de la historia. La novedad es desde los años 50 del siglo pasado, es que vinculamos el fenómeno ovni a fenómeno extraterrestre, con toda clase de locuras, como los temas de Roswell y los accidentes de platillos voladores y la autopsia del extraterrestre, y luego el cine de ficción y la edad de oro de la ciencia ficción de los años 50 y 60 nos lleva al tema de los marcianos. Las obras de ficción famosas como La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, las películas como Encuentros cercanos del tercer tipo, E.T., en fin, la nueva era de los 70 además nos trae también una perspectiva de global de una propuesta, una hipótesis extraterrestre para tratar de explicar muchísimos fenómenos del mundo antiguo, desde la construcción de las pirámides de Egipto hasta las figuras de Nazca. Y todo esto de una irresponsabilidad, pero absoluta, sin ninguna prueba, sin ninguna evidencia. Si vemos unas figuras en las planicies del Tassili diseñadas como petroglifos hace 7000 años, que nos parecen astronautas, pero qué responsabilidad. Nosotros no sabemos cuál fue el entorno social y cultural en el que esas figuras fueron diseñadas. Son sus dioses y sus chamanes. No podemos salir diciendo alegremente que son las pruebas de visitantes extraterrestres con escafandras. ¿Sí? Eso no quiere decir que la visita, el viaje interestelar o la visita de seres de otro mundo sea imposible. De hecho, fuimos a la Luna hace 52 años. Eso probó que el ser humano puede ir a otro mundo y volver, aunque la Luna esté muy cerca. El viaje de las Apolo nos probó que podríamos ir a cualquier parte. Es cuestión de tiempo y de tecnología. También sabemos hoy día que el número de exoplanetas es extraordinariamente grande. Extrapolando los exoplanetas que conocemos, en números redondos, solamente en esta galaxia podrían existir 5.000 millones de planetas como la Tierra en zonas de habitabilidad de estrellas similares al Sol. Esos son números, apenas son muy grandes, pero no existe ninguna evidencia, ninguna, aceptada por la ciencia, de la visita extraterrestre, ni ahora ni en ningún momento de la historia. Perfectamente posible, hay que tener la mente abierta, hay que mirar el tema con la astronomía, la física, la biología y tantas otras herramientas. En este momento estamos con dos naves en Marte buscando señales de vida microbiana actual o en el pasado. Jamás hubo marcianos, jamás. Los marcianos son de la ciencia ficción. Pero encontrar bacterias en Marte bajo la superficie va a ser el descubrimiento del milenio. Dos mundos van a tener vida en la Tierra y Marte. Lo mismo en lunas de Júpiter y Saturno se abren promesas también de vida bajo esos hielos en los océanos que hay en esas profundidades.
Y bueno, si queremos vida inteligente, así como dicen gente, hay que mirar los exoplanetas, pero nunca estaremos seguros hasta no llegar allá. Y el visitante extraterrestre que va a descender aquí en la Plaza Caicedo de Cali, una nave voladora, pues si eso sucede, bienvenido. Ojalá no lo cojamos a piedra, Claro, por supuesto. ¿no? Porque la visión que tenemos de los extraterrestres en el imaginario, pues es un ser más bien malvado, ¿sí? Pero no sé si el evento se va a dar, o por qué no se ha dado. Pero es un tema interesante y eso es lo que trato en el libro. Cómo abordar el tema, qué evidencias hay, muchísimas relaciones con la historia. Hay un par de casos extraordinarios que nos muestran que el fenómeno ovni es real. El más famoso en Colombia y tal vez uno de los más famosos del mundo es el caso de Anolaima, que tiene numerosos testigos. Uno de ellos, una caleña también, que estuvo allí cuando ella tenía 11 años de edad. Esto sucedió en 1969. Y nos muestra que realmente va más allá de la explicación, porque no la tiene, pero no podemos decir que lo que se está allí era una nave exploradora de otro planeta. Sencillamente es un enigma. Y eso es lo que yo quiero mostrar. Ahora, las redes, la pseudociencia que pulula en las redes, pues ha degenerado mucho el evento. Fíjense ustedes que el Pentágono hizo ahora su estudio de los videos de sus pilotos de la Marina, que aquí tengo una de las imágenes, ¿sí? Sí, 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 ahí se ve. Y el Pentágono dijo, mire, tenemos 144 videos como esos. Y sí, no sabemos qué son. Así, no dicen que son extraterrestres, aventuran la hipótesis que podrían ser tecnologías nuevas de China y Rusia, de alta velocidad y maniobrabilidad, pero realmente no concluyen nada. Sencillamente dicen, esos videos son reales, fueron tomados por nuestros pilotos desde el año 2005, ¿no? Es una colección bastante interesante. Y lo que muestran entonces es que estamos frente a un enigma que vale la pena estudiarlo. Pero no podemos ir afirmando pues que a unas y primeras que son las naves exploradoras de la nave madre que viene de las estrellas. Eso no lo podemos decir. De acuerdo. Germán, y una pregunta que también te tengo que hacer a propósito de la luna. De acuerdo a tus indagaciones, a tu perspectiva y demás, esos misterios que se habla de la luna, de esa parte, de esa zona oscura y esas teorías que pueden ser también locas seguramente, o no lo sé, pues tú me aterrizas en eso, de que allí realmente hay construcciones y no sé qué cosas y que es precisamente en la cara oculta. ¿Qué podemos decir al respecto? No, no, nada, eso es cierto. Todo eso es absolutas fantasías. La cara oculta la conocemos muy bien. La hemos orbitado y tenemos muy buenas imágenes. No, nada de eso es cierto. Lo mismo en Marte, ¿no? Hay mucha mitología urbana en estas cosas que precisamente ahora con la pandemia se han acentuado. Porque yo he visto ante las dudas y temores es también una característica del ser humano de inclinarse a aceptar las soluciones alternativas, así sean muy locas. De allí se alimentan las sectas. Si tú miras la historia de las sectas, son personas comunes y corrientes, que tienen problemas y que con líderes carismáticos son atrapadas para unas alternativas como por ejemplo una vida nueva que les prometen si se comete un suicidio, como sucedió en la secta de la Puerta del Cielo en California en los años 90. Todos los de la secta se suicidaron bajo la promesa de que iban a ir a un mundo mejor a bordo de un platillo volador. Entonces,
Algo que preocupa, pues de allí de nuevo, insisto, en la importancia de la divulgación y la cultura científica. Y en estas campañas en las que estamos, que yo la he llamado, esta campaña la he llamado muy gráficamente, un planetario por cada estadio. Un planetario, perdón, ¿por qué? Un planetario por cada estadio. Ok. Muy bueno hacer estadios. En Cali creo que hay 2 y hay coliseos y bueno, maravilloso. Pero ¿cuántos planetarios hay o cuántos centros de ciencia? De acuerdo. En Japón tiene muy claro, en Alemania, en Estados Unidos, en donde hay centenares de centros de ciencia. Aquí no. Muy interesado también en los temas políticos. Yo creo que uno no puede ser ajeno al tema político, porque es ahí donde están las decisiones y los recursos. Y para realmente tener una transformación efectiva de la sociedad a través de la cultura y la ciencia se requiere una política de Estado. De acuerdo. No de gobierno, sino de Estado. Sí. Que involucre la decisión de una nación de hacer el desarrollo cultural y científico a escala territorial. Te voy a dar un ejemplo de una política de Estado. 1961. Esta semana se cumplieron los 70 años del discurso del presidente John F. Kennedy frente al Congreso de Estados Unidos, en donde dijo: antes que termine la década, una tripulación estadounidense descenderá en la Luna y vamos a ir a la Luna, no porque sea fácil, sino porque es difícil. En solo 9 años tomaron la decisión de derrotar a la Unión Soviética en la carrera a la Luna en medio de la Guerra Fría. Una decisión, una política de Estado. A Kennedy lo matan a los 2 años. Sí. Y el programa siguió. Y las misiones Apolo comenzaron con una espantosa tragedia en la misión Apolo 1, donde murieron calcinados los 3 astronautas. Nada que hacer, el programa siguió, porque era una política de Estado. Bueno, nos falta política de Estado que requieren realmente de personas, de políticos, que entiendan claramente la importancia de la cultura. Te voy a dar un ejemplo de unos buenos políticos que entendieron muy bien la importancia de la cultura y la ciencia. Los Medici, en Florencia, mecenas de Galileo, de Botticelli, de Miguel Ángel. O sea, no sé si tendrían objetivos comerciales y políticos también, seguramente. Pero es que la cultura y la ciencia también te pueden dar votos, si es el caso. Claro. ¿Ves? ¿Dónde están los Medici en Colombia? Yo te voy a dar un ejemplo. El alcalde de Bogotá, Virgilio Barco Vargas, en 1967. El tipo dijo: vamos a traer un planetario para la ciudad de Bogotá. Hizo todo lo que usted se puede imaginar, sin apoyo del Estado. Hizo una alianza con la Federación de Cafeteros para cambiar café por los productos alemanes, los proyectores y todos los sistemas, cambiándolos por café. Eso sí es creatividad. Totalmente. Gracias a ese personaje con esa gran idea, muchas vidas han cambiado. Muy difícil de medir, pero muy seguramente, por la asistencia al planetario. Y magníficos ejemplos y profundamente reflexivos por lo que estás diciendo. Es que el trasfondo debería ser una decisión, una política de Estado, ¿no? Porque el Estado transversaliza, los gobiernos son momentáneos y creo que es ahí donde puede llegar a futuro el perdurar esto. Germán, para ir cerrando, hay una frase que yo veo mucho en tus reflexiones y en tus libros y textos, y quiero como enfatizar en ella como para ya ir cerrando. Yo creo que nosotros, los seres humanos en general, hemos tenido, pues por un lado, una debilidad de a veces como trasegar en la vida con los ojos para abajo, ¿no? Mirando al piso, mirando al piso. Mira y mira al piso.
Con suerte a veces, como para uno oxigenarse, levanta la mirada y pone sus ojos en el cielo. Y se maravilla de cosas. Pero tú tienes una frase que yo he visto reiterativa y que me parece importante y creo que nos acerca gracias a tus producciones, experiencias y demás, y es que tú nos dejas la reflexión de cómo observar el cielo, ¿sí? Porque creo que una cosa es mirar y otra cosa es observar. Me gustaría que profundicemos en esa frase que, insisto, la he sentido mucho en tus libros y en tu forma de hablar. ¿Cómo observar el cielo, Germán? Bueno, esa es una interesante pregunta que me lleva a llevar a una conclusión. Si es hora de concluir. La astronomía es fascinante. Astronomía cubre muchísimos campos, ciencias del espacio, biología, medio ambiente, cosmología, física. Bueno, relaciones de la astronomía con la filosofía, la historia, el arte, los personajes. Bueno, es una ciencia de la Tierra, medio ambiente ahora es clave. Pero nada como el milenario placer de salir a observar el cielo, a observarlo. Y es una actividad muy sencilla, porque lo primero que tú tienes que hacer, y casi lo único, es reconocer las principales estrellas y constelaciones. Allí está, por ejemplo, Orión, lo vemos con sus 3 estrellas, que llaman las 3 Marías, las vemos ahora en noviembre, diciembre. Entonces, ya, tú tienes una constelación amiga, y cuando lo ves, lo vuelves a ver, es como si vieras a un viejo amigo que no habías visto hace mucho tiempo, vuelves a reconocer a Orión. Ahora, también podrías entonces reconocer a la Osa Mayor, que te puede indicar dónde está el norte, la Cruz del Sur, puedes usar la carta celeste u otras aplicaciones o mapas para ir reconociendo otras constelaciones, estrellas brillantes, allí tienes a Sirio, puedes diferenciar los planetas porque no titilan, vemos a Venus allí que está en estos días por la tarde, te van metiendo el cielo en la cabeza y eso es más que suficiente, porque entonces se inicia un proceso que puede ser imparable. Puede que te quedes solamente ahí observando las constelaciones y nada más, pero lo que yo he notado es que no, es que es tan atractivo el tema que tú vas a querer saber más. Entonces aparecen los binoculares como un gran instrumento, antes que el telescopio. Yo no soy muy amigo de que se precipiten a comprar telescopios, que son instrumentos sofisticados y si no saben del cielo no los van a poder aprovechar. Y el peor error de todos es comprar un telescopio barato. Y más aún, más fatal el error es de ese telescopio barato, regalárselo a un niño. Ya. Viene la decepción, que es lo peor. No, a simple vista una carta celeste y unos sentidos binoculares y el proceso puede ser inesperado. Entonces, mi filosofía en este caso ha sido esta, de esparcir la semilla, no sembrar. Ok, ok. Esparcirla y dejar que la astronomía haga su curso. Que la astronomía solita te va a llevar a lugares inesperados. ¿Por qué la astronomía es clave? Sobre todo para los niños y jóvenes, porque comparte con ellos la experiencia de la aventura y el descubrimiento, que es lo que hace un niño. Un niño tiene aventura y ejerce y está descubriendo cosas, y la astronomía de la mano te puede llevar en ese mismo camino. Hay mitologías, historias, viajes espaciales y quién sabe cuántas cosas más. Entonces, con la astronomía puedes ejercer además una de las grandes herramientas que tiene el ser humano, que es la imaginación. En conclusión, el éxito para casi todo en la vida está en el conocimiento, que te da la experiencia, que te da la lectura, que te da el estudio, el conocimiento. La determinación de hacer cosas, de tener metas
más la herramienta de la imaginación. Eso es algo que te va a permitir desarrollar toda tu experiencia a través de la astronomía y que te va a llevar por caminos inesperados. Puedes terminar en un gran centro de investigación, puedes ir al viaje espacial o simplemente puede ser cualquier otra actividad, pero con unas herramientas que te ha dado esta maravillosa actividad. Germán, muchas gracias por este espacio, por compartirnos tus experiencias, tu vida, sobre todo tu pasión por estos temas. Además, porque yo creo que nos vas a dejar sanamente inquietos a todas las personas que vean este video. Quiero que nos repitas nuevamente las formas que podemos contactarte, porque una cosa que también me parece maravillosa es que la gente sepa que tiene cómo establecer un contacto cercano para conocer tus obras, tus investigaciones. Entonces, volvamos a hablar de tus redes, de tus correos y todo lo que consideres. Bueno, mis redes es Astropuerta, en Instagram y Twitter, tal como suena, Astropuerta. Y mi correo astropuerta@gmail.com. Eso es. Perfecto. Hermano, un fuerte abrazo, muchas gracias, que el universo, las constelaciones armonicen para que sigamos creciendo como personas, que seamos más conscientes de lo que nos rodea, que aprendamos a observar. Esta reflexión final que nos diste te la agradezco muchísimo, porque créeme que va a quedar ahí resonando, va a quedar ahí una vibración que espero, como tú dices, se esparza como esas semillas, no sabemos si se siembre, pero por lo menos que se esparza, y seguro que finalmente se sembrará en muchas partes. Muchas gracias, Germán, y un fuerte abrazo. A todos los seguidores del canal, nos vemos próximamente en otra entrevista de esta sección Decente con. Muchas gracias.